¿Cuántas veces has soñado con una vida en abundancia, pero la realidad parece decirte lo contrario? Tal vez has trabajado duro, te has esforzado sin descanso, y aún así, sientes que la prosperidad siempre está fuera de tu alcance. Pero aquí está la verdad. La riqueza no es solo cuestión de dinero, sino de principios espirituales que transforman tu vida desde adentro. Dios te dice hoy, haz esto todos los días y verás cómo tu vida cambia en poco tiempo. Este mensaje es para ti. Si estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado, sigue escuchando, porque hoy comienza tu transformación. ¿Te has despertado y has sentido que el día ya estaba en tu contra antes de siquiera empezar? Como si el peso de los problemas cayera sobre ti desde el primer segundo. Como si no importara cuánto intentes avanzar, algo invisible te retiene. Tal vez es la preocupación por el dinero, por el futuro, por lo que no ha llegado. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Tu vida no está determinada por lo que pasa a tu alrededor, sino por lo que pasa dentro de ti. Y cada mañana, en ese momento en el que abres los ojos, tienes en tus manos una de las llaves más poderosas para cambiar tu destino. Piénsalo por un segundo. ¿Qué es lo primero que dices al despertar? Tal vez ni siquiera lo notas, pero tus palabras y pensamientos iniciales están dando forma a lo que experimentarás en el resto del día. Si lo primero que haces es quejarte, preocuparte o maldecir tu situación, estás sembrando una semilla que traerá más de lo mismo. Pero si en cambio eliges comenzar con fe y gratitud, algo increíble empieza a suceder. Tu mente se alinea con la abundancia, tu energía cambia y el universo entero comienza a responder de manera diferente. Sé que puede parecer un concepto simple, pero los mayores secretos de la prosperidad no están en complicadas estrategias, sino en los principios que rigen la vida misma. Y este es uno de ellos. Lo que declaras con tu boca y crees en tu corazón tiene el poder de construir o destruir tu destino. La Biblia nos recuerda en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y eso no es solo una frase bonita. Es una ley espiritual que está operando en tu vida todos los días, lo notes o no. Déjame contarte algo que cambió mi vida. Durante años, me despertaba cada mañana con una sensación de pesadez. Antes de siquiera poner los pies en el suelo, mi mente ya estaba bombardeada de pensamientos como: otro día más de lucha, estoy agotado, nada cambia. ¿Y sabes qué pasó? Mi vida comenzó a reflejar exactamente esas declaraciones. Cada día traía más cansancio, más problemas, más frustración, hasta que un día escuché algo que lo cambió todo. Si quieres cambiar tu vida, primero cambia tus palabras. Y si quieres cambiar tus palabras, primero cambia tu corazón. Fue ahí cuando entendí que mi problema no era mi realidad externa, sino mi mentalidad interna. Estaba programando mi vida para la escasez, para la lucha constante, sin darme cuenta. Y si quería ver un cambio, tenía que empezar cada día de una manera diferente. Fue entonces cuando tomé una decisión. Cada mañana, antes de dejar que cualquier pensamiento negativo entrara en mi mente, declararía en voz alta palabras de fe y gratitud. No importaba cómo me sintiera, no importaba lo que estuviera pasando a mi alrededor. Lo primero que saldría de mi boca cada día sería una afirmación poderosa, algo que alineara mi espíritu con la abundancia de Dios. Al principio no fue fácil. Mi mente quería regresar a la vieja programación, a las quejas, a las dudas, pero insistí. Y poco a poco, algo asombroso comenzó a suceder. Mi energía cambió, mi perspectiva se transformó, y lo más sorprendente de todo, las cosas a mi alrededor comenzaron a mejorar. Porque cuando cambias tu manera de hablar, cambias tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, cambias las decisiones que tomas. Y esas decisiones son las que crean tu destino. Imagínalo así, tu vida es como un jardín. Cada palabra que pronuncias es una semilla. Si cada mañana plantas semillas de queja, de miedo, de desesperanza, ¿qué crees que cosecharás? Pero si en su lugar siembras palabras de fe, de confianza, de gratitud,
entonces estás preparando la tierra para una cosecha de bendiciones. Aquí es donde muchos fallan. Dicen, yo sí quiero una vida mejor, pero nada cambia. Y cuando les preguntas cómo empiezan su día, te das cuenta de que sus primeras palabras son negativas. No se dan cuenta de que están decretando con su boca la misma escasez de la que intentan escapar. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en cómo fue tu mañana hoy. ¿Qué fue lo primero que dijiste? ¿Qué pensamientos fueron los primeros en aparecer? ¿Fueron de gratitud o de preocupación? Porque aquí está la verdad. Lo que hagas en los primeros minutos del día define el resto de tu jornada. Imagina que tienes dos opciones. En una, te despiertas y dices, Dios, gracias por este nuevo día. Gracias porque hoy es una oportunidad para avanzar, para crecer, para recibir las bendiciones que tienes para mí. Y en la otra, te despiertas y dices, otro día más de lo mismo. Estoy cansado. Nada cambia. ¿Qué crees que pasará en cada caso? La persona que empieza con gratitud verá oportunidades donde otros ven obstáculos. Tendrá claridad en medio de la incertidumbre. Y lo más importante, atraerá más razones para seguir agradeciendo. Porque la gratitud no es solo una emoción, es un imán para la abundancia. Dios no bendice corazones que viven en la queja, pero abre las puertas del cielo para aquellos que reconocen su bondad incluso antes de verla manifestada. ¿Recuerdas la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús? Solo uno de ellos regresó a dar gracias. Y mientras los otros recibieron su sanidad, ese único hombre recibió algo más grande, una restauración total. Porque la gratitud no solo multiplica lo que tienes, sino que abre dimensiones de bendición que no podrías alcanzar de otra manera. Ahora quiero desafiarte. Mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar el teléfono, antes de preocuparte por lo que tienes que hacer, quiero que declares en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser por tu vida, por tu familia, por la oportunidad de mejorar. No importa qué tan grande o pequeño sea. Lo importante es empezar tu día alineado con la abundancia y la fe. Hazlo por una semana y verás cómo tu vida comienza a cambiar. Porque Dios bendice a quienes saben reconocer sus bendiciones, incluso antes de que se manifiesten. Y aquí está el secreto. Cuando haces de la gratitud y la declaración de fe un hábito diario, te conviertes en una persona que no solo espera la abundancia, sino que la atrae. Y es ahí donde la verdadera riqueza comienza. Porque la riqueza no es solo tener dinero, sino vivir con propósito, con paz, con la certeza de que Dios está guiando cada paso que das. Mañana, cuando abras los ojos, recuerda esto. Tienes en tu boca el poder de cambiar tu destino. La pregunta es, ¿qué vas a declarar? La mayoría de las personas viven esperando que las cosas cambien por sí solas. Quieren riqueza, pero no siembran disciplina. Quieren éxito, pero no están dispuestos a pagar el precio del esfuerzo. Quieren bendiciones, pero siguen tomando decisiones que los alejan de ellas. Y cuando la vida no les da lo que esperan, se preguntan, ¿por qué a mí? Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Dios no bendice la inacción. No puedes cosechar lo que nunca sembraste. Piensa en esto por un momento. Imagínate a un agricultor que se despierta cada mañana, mira su campo y se queja porque no hay frutos. Se siente frustrado, enojado, incluso duda de Dios. Pero cuando le preguntas si ha sembrado algo, si ha trabajado la tierra, si ha regado las semillas, baja la mirada y no tiene respuesta. ¿No es absurdo? Y sin embargo, así es como muchas personas viven su vida. Esperan milagros sin haber tomado acción. Dios te ha dado un principio poderoso que rige la vida. Todo lo que siembras, cosechas. Esto no es una metáfora motivacional. Es una ley espiritual que opera en todo momento, lo creas o no. Si siembras esfuerzo, disciplina, integridad y fe, tarde o temprano cosecharás abundancia. Pero si siembras duda, pereza, miedo y queja,
tu cosecha será de escasez. Mira a tu alrededor. Las personas más exitosas no lo son por casualidad. Han sembrado por años, han trabajado cuando nadie los veía, han dado pasos de fe sin garantías. Han entendido que Dios no premia a los que solo desean, sino a los que actúan. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Qué estás sembrando en este momento de tu vida? Hubo una etapa en mi vida en la que me sentía estancado. No entendía por qué no avanzaba, por qué mis esfuerzos parecían no dar frutos, hasta que alguien me dijo algo que cambió mi perspectiva. Estás esperando una cosecha, pero no has sembrado lo suficiente. Esas palabras me golpearon. Me di cuenta de que, aunque creía estar trabajando duro, no estaba siendo constante. Me di cuenta de que quería los resultados de una vida disciplinada sin haber pagado el precio de la perseverancia. Y aquí está lo que aprendí. El éxito en cualquier área de tu vida es el resultado de pequeñas acciones repetidas día tras día. No se trata de hacer algo extraordinario una vez, sino de hacer lo correcto todos los días, aunque al principio no veas resultados. Mira la historia de José. Fue traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pero en cada situación, él siguió sembrando fidelidad, excelencia y fe. Y cuando llegó el momento indicado, Dios lo llevó de la prisión al palacio. ¿Crees que habría llegado ahí si hubiera pasado su vida quejándose, esperando que todo cambiara sin hacer nada? No, Dios no usa a los que se lamentan, usa a los que están listos. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué podrías estar haciendo hoy que te acerque a la vida que deseas? Tal vez sientes que no tienes los recursos, que no tienes las oportunidades, que las puertas están cerradas. Pero déjame decirte algo. Dios nunca te pedirá que siembres con lo que no tienes. Te pedirá que siembres con lo que ya tienes en las manos. Tal vez lo que tienes ahora no parezca suficiente. Pero recuerda esto, la semilla nunca se parece a la cosecha. Un agricultor no planta un árbol, planta una semilla. Y esa semilla parece insignificante, pero dentro de ella está contenido todo el potencial de un gran árbol. Lo que tienes hoy es tu semilla. La pregunta es, ¿la estás plantando o la estás guardando por miedo? Muchos creen que sembrar significa esperar a tener mucho para dar. Pero el verdadero principio de la siembra es que das primero, aun cuando parece que tienes poco. ¿Recuerdas la historia de la viuda de Sarepta? Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida. Pero cuando sembró lo poco que tenía, Dios multiplicó su provisión de una manera que jamás habría imaginado. Esto nos muestra algo clave. Cuando siembras con fe, Dios multiplica lo que tienes. Pero si te aferras a lo poco, con miedo a perderlo, entonces estás cerrando la puerta a la abundancia. La riqueza no empieza cuando tienes mucho. Empieza cuando usas sabiamente lo poco que tienes. Imagina que cada acción que tomas es como una semilla que estás plantando en la tierra. Cada vez que decides ser disciplinado, estás sembrando. Cada vez que eliges ser íntegro, estás sembrando. Cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, estás sembrando. Y aunque al principio no veas los frutos, quiero que recuerdes algo. Las raíces crecen primero en lo invisible. Las semillas no germinan de la noche a la mañana. Hay un proceso oculto bajo tierra que nadie ve. Y así funciona la vida. Dios está trabajando en lo invisible, preparando el terreno para tu cosecha. Pero si te rindes antes de tiempo, si dejas de sembrar porque no ves resultados inmediatos, entonces nunca verás la abundancia que Dios tenía preparada para ti. Hay personas que comienzan con entusiasmo, pero cuando los frutos no llegan en el tiempo que esperan, abandonan. Pero aquí está la verdad. La diferencia entre los que prosperan y los que fracasan no es el talento, ni la suerte, ni la oportunidad. Es la perseverancia. Mira la vida de los grandes hombres de fe. Ninguno de ellos vio los resultados de inmediato. Moisés pasó años en el desierto antes de liberar a su pueblo. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar y pelear muchas batallas antes de llegar al trono. Abraham recibió la promesa de ser padre de multitudes,
pero esperó décadas antes de ver a su hijo. Dios siempre cumple, pero la cosecha llega a su tiempo. Ahora quiero que pienses en tu vida. ¿Qué áreas necesitan más siembra de tu parte? Tal vez necesitas sembrar más en tu relación con Dios, dedicarle más tiempo en oración. Tal vez necesitas sembrar en tu desarrollo personal, dejando de lado distracciones y enfocándote en crecer. Tal vez necesitas sembrar en tus finanzas, aprendiendo a administrar con sabiduría lo que ya tienes. Porque aquí está lo que quiero que recuerdes. Dios no puede multiplicar lo que no has sembrado. Si no has dado el primer paso, ¿cómo esperas recibir? Si no has demostrado fidelidad en lo poco, ¿cómo esperas que Dios te confíe más? Hoy es el momento de cambiar tu mentalidad. Deja de esperar, deja de postergar, deja de buscar excusas. Empieza a sembrar con lo que tienes, desde donde estás, con fe en que Dios traerá la cosecha a su debido tiempo. Y cuando llegue ese momento, cuando mires hacia atrás y veas cómo cada pequeña acción te llevó a donde estás, entenderás que la prosperidad nunca fue cuestión de suerte. Fue el resultado de haber sembrado con constancia y haber confiado en el proceso divino. Porque Dios no premia los deseos, premia las acciones. Y siembras hoy, cosecharás la abundancia que Él tiene para ti. La mayoría de las personas piden abundancia, pero viven en desorden. Piden prosperidad, pero no administran lo que ya tienen. Quieren más oportunidades, pero desperdician las que Dios ya les ha dado. Y cuando ven que sus vidas no avanzan, se preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios no multiplica el caos. No derrama abundancia sobre manos que no saben manejar lo poco. Piensa en esto. Si hoy recibieras exactamente lo que has estado pidiendo, ¿estarías listo para manejarlo? Si de la noche a la mañana tu cuenta bancaria se llenara con la cantidad de dinero que hace ya has soñado, ¿sabrías qué hacer con él o terminaría desapareciendo en cuestión de meses? Porque la bendición no es solo recibir, es saber administrar lo recibido. Y si no eres un buen mayordomo con lo poco, ¿cómo esperas que Dios confíe en ti con mucho? Este principio es claro en la parábola de los talentos. A uno le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El primero y el segundo administraron bien lo que recibieron y lo multiplicaron. Pero el tercero lo enterró por miedo a perderlo. ¿Cuál fue el resultado? A los que fueron fieles en lo poco, se les dio más. Pero al que no supo manejar lo que tenía, le fue quitado hasta lo que poseía. Aquí hay algo profundo que debes entender. La abundancia no es solo una bendición, es una prueba. Dios nunca va a darte más allá de tu capacidad de administración. Si no sabes manejar el dinero que tienes ahora, si no eres disciplinado con tu tiempo, si dejas pasar oportunidades sin aprovecharlas, entonces no estás preparado para recibir más. Durante años, veía personas a mi alrededor que parecían recibir más oportunidades que yo. Se les abrían puertas, tenían más recursos, lograban cosas que yo también quería. Y me preguntaba, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Hasta que me di cuenta de algo que cambió por completo mi mentalidad. No era cuestión de suerte, sino de preparación. La diferencia entre los que prosperan y los que se quedan estancados no es la cantidad de oportunidades que reciben, sino la manera en que las administran. Dios nunca va a llevarte a un nivel de abundancia para el que no estás listo. Y si hoy sientes que no tienes lo que deseas, tal vez la pregunta no es ¿por qué Dios no me da más?, sino ¿estoy administrando bien lo que ya tengo? Piensa en el tiempo. ¿Cómo lo estás usando? Muchos dicen que quieren más éxito, más dinero, más oportunidades, pero si revisas su día a día, lo están desperdiciando en cosas que no los acercan a sus metas. Piden una vida mejor, pero pasan horas frente a la televisión, en redes sociales o en actividades que no les aportan nada. Y aquí está el punto clave. Dios no bendice la negligencia. Imagínalo así. Tu vida es como un campo. Cada acción que tomas es una semilla que siembras. Si siembras disciplina, administración y enfoque,
Tarde o temprano cosecharás éxito y abundancia. Pero si siembras desorden, pereza y distracción, entonces no puedes esperar una cosecha diferente, porque la cosecha siempre refleja lo que se sembró. Mira la historia de José. Fue puesto como esclavo en la casa de Potifar, pero en lugar de quejarse o maldecir su destino, administró todo con excelencia. Fue encarcelado injustamente, pero se convirtió en el mejor dentro de la prisión. Y cuando llegó el momento, Dios lo elevó a ser el segundo al mando de Egipto, porque demostró que podía manejarlo poco antes de recibirlo mucho. Y esa es la pregunta clave. ¿Estás administrando con excelencia lo que Dios ya te dio? Tal vez sientes que lo que tienes ahora es poco, pero si no aprendes a manejarlo bien, entonces no estás listo para recibir más. Piensa en esto. ¿Sabías que el 70% de las personas que ganan la lotería pierden todo su dinero en pocos años? ¿Cómo es posible que alguien pase de la riqueza a la ruina tan rápido? Porque la prosperidad sin administración es solo un desastre esperando a ocurrir. No importa cuánto dinero recibas, si no sabes manejarlo, desaparecerá. Por eso, antes de pedirle a Dios que te dé más, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? Porque la verdadera clave de la riqueza no está en cuánto ganas, sino en cómo administras lo que tienes. Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. Si alguien viera la forma en que manejas tu tiempo, tu dinero, tus relaciones y tus oportunidades, diría que estás listo para recibir más. Porque aquí está la verdad. Dios no te dará algo que terminará destruyéndote. No va a darte más dinero si sabe que no lo manejarás bien. No va a abrir más puertas si no estás listo para entrar por ellas. No va a llevarte a niveles más altos si no has demostrado que puedes sostener lo que ya tienes. Así que hoy quiero desafiarte. Haz una revisión de tu vida. Mira cómo usas tu tiempo, cómo administras tu dinero, cómo aprovechas las oportunidades que llegan a ti. Porque ahí está la clave de tu siguiente nivel. Dios no te está deteniendo, pero tampoco te va a promover hasta que estés listo. Y cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia por completo. Dejas de ver la administración como una carga y comienzas a verla como la llave que abrirá las puertas de la abundancia. Porque aquí está lo más poderoso. Cuando demuestras que puedes ser fiel con lo poco, Dios te confía con mucho más. Imagínate esto. Dios quiere llevarte a un nivel de abundancia que nunca has imaginado. Quiere darte más oportunidades, más recursos, más influencia. Pero está esperando que le demuestres que estás listo. ¿Y cómo se lo demuestras? Con tus acciones diarias, con la forma en que manejas lo que ya tienes, con tu capacidad de ser excelente en lo pequeño antes de pedir algo grande. Porque la verdadera prueba de la riqueza no es cuánto tienes, sino cómo manejas lo que ya está en tus manos. Hoy quiero que tomes una decisión. No importa cuánto tengas ahora, empieza a administrarlo con excelencia. Si es poco, sé fiel con ello. Si es mucho, multiplícalo. Porque cuando Dios ve que eres un buen mayordomo, abre los cielos y derrama bendiciones que no puedes contener. La pregunta es, ¿estás listo para recibirlas? Las palabras tienen poder, más del que la mayoría está dispuesta a reconocer. Cada vez que hablas, estás enviando una señal al mundo espiritual. Tus palabras pueden ser llaves que abren puertas de bendición o cadenas que te atan a la escasez. Lo que dices en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre y en los momentos de prueba, es lo que determina el rumbo de tu vida. Hay personas que viven atrapadas en un ciclo de fracaso porque, sin darse cuenta, lo han declarado con su boca una y otra vez. Dicen cosas como, nunca me alcanza el dinero, siempre tengo mala suerte, nada bueno me pasa. Y luego se preguntan por qué sus vidas siguen siendo un reflejo exacto de esas palabras. No han entendido que su boca es un imán para lo que atraen. Imagina que cada palabra que sale de ti es una semilla que estás sembrando en el suelo de tu vida. Cada vez que hablas con fe, cada vez que declaras bendición, cada vez que alineas tu lenguaje con el propósito de Dios, estás sembrando semillas de abundancia que, tarde o temprano, darán fruto.
Pero cada vez que te quejas, cada vez que hablas derrota, cada vez que maldices tu situación, estás sembrando espinas que ahogan cualquier posibilidad de cosecha. Las personas que entienden este principio lo aplican en cada área de su vida. No permiten que la negatividad se apodere de su lenguaje. No repiten lo que sus emociones les dicen en un mal día. No se unen a las conversaciones de queja colectiva que solo refuerzan la mentalidad de escasez. Son intencionales con lo que dicen, porque saben que sus palabras están construyendo su futuro. Hubo una etapa en la que no veía cambios, no importaba cuánto esfuerzo pusiera. Hacía todo lo que creía correcto, pero las cosas parecían mantenerse en el mismo lugar. Hasta que alguien me hizo una pregunta que expuso algo que nunca había notado. ¿Cómo hablas de tu vida cuando nadie más te escucha? Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque estaba trabajando para avanzar, mis palabras estaban saboteando mi propio crecimiento. Y no es algo que solo me haya pasado a mí. Hay personas que trabajan duro, que buscan mejorar, pero en su interior repiten frases que los mantienen atrapados en el mismo lugar. Frases como, no importa lo que haga, nada cambia. Esto es demasiado difícil, no nací para esto. Y lo que no se dan cuenta es que su vida está siguiendo exactamente el guión de lo que están diciendo. Las palabras crean realidades, no es una teoría motivacional, es una verdad espiritual que ha estado operando desde el principio de los tiempos. Dios creó el universo con palabras. Todo lo que existe fue llamado a la existencia por su voz. Y si su imagen y semejanza están en nosotros, entonces nuestras palabras también tienen el poder de dar forma a nuestra vida. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Dios los había sacado de la esclavitud, les había prometido una tierra abundante, les había dado provisión sobrenatural. Pero en lugar de declarar confianza en sus promesas, en lugar de hablar con gratitud y fe, pasaron 40 años quejándose. Se quejaron de la comida, del agua, del camino, de las dificultades. Y aunque tenían una tierra prometida esperándolos, muchos murieron sin llegar a verla porque nunca cambiaron su manera de hablar. La queja es un veneno silencioso. Parece inofensiva, parece solo una forma de desahogo, pero lo que realmente hace es robar la fuerza, debilitar la fe y cerrar las puertas a la abundancia. No puedes quejarte de lo que tienes y al mismo tiempo esperar que Dios te dé más, porque la gratitud es lo que abre la puerta a la multiplicación. Hay quienes esperan que su situación cambie antes de cambiar su manera de hablar, pero así no es como funciona. No puedes esperar a ver el milagro para hablar como alguien bendecido. Tienes que hablarlo antes, declararlo antes, creerlo antes. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrapados en el mismo lugar. Si alguien mirara tu vida desde afuera y solo tuviera tus palabras como referencia, ¿pensaría que eres una persona en camino a la abundancia o alguien atrapado en la escasez? ¿Las frases que dices diariamente reflejan fe o reflejan duda? ¿Hablan de crecimiento o de limitación? Muchos creen que la queja es una simple reacción a lo que pasa, pero en realidad es un hábito que se refuerza con el tiempo. Y como cualquier hábito, se puede cambiar, pero requiere intención. La mejor manera de sacar la queja de tu vida es reemplazarla con gratitud. No con una gratitud superficial, sino con una que proviene de un corazón que ha decidido enfocarse en lo bueno. Porque siempre hay algo por lo que agradecer, y lo que enfocas, crece. Si te enfocas en lo que falta se multiplicará. Pero si te enfocas en lo que ya tienes y lo agradeces, esa gratitud abrirá la puerta para recibir más. Es un principio que pocas personas aplican porque están esperando que algo cambie primero. Pero la abundancia no empieza con lo que tienes en la mano, empieza con lo que tienes en la mente y en la boca. Los que realmente prosperan no son los que tienen mejores circunstancias, sino los que han decidido hablar con fe en cualquier circunstancia. Son los que eligen sus palabras con sabiduría, los que no permiten que la queja se convierta en su lenguaje, los que usan su voz para abrir caminos en lugar de cerrarlos. Y aquí está la clave. Nadie puede hacerlo por ti.
No importa cuántos mensajes de motivación escuches, si sigues hablando de escasez, si sigues declarando limitación, tu vida seguirá reflejando exactamente lo mismo. Pero si decides cambiar tu lenguaje, si decides alinear tu boca con lo que Dios dice de ti, entonces algo empieza a moverse. Porque cuando cambias lo que dices, cambias lo que crees. Y cuando cambias lo que crees, cambias lo que experimentas. Imagina lo que pasaría si, en lugar de hablar de problemas, comenzaras a hablar de soluciones. Si en lugar de enfocarte en lo que no tienes, comenzaras a agradecer lo que sí tienes. Si en lugar de repetir frases de derrota, comenzaras a declarar bendición. No tienes que esperar a que todo mejore para empezar a hablar con fe. Empieza ahora, desde donde estás, con lo que tienes, porque la verdadera transformación comienza en la boca antes de manifestarse en la vida. Y si hay algo que debes recordar, es esto. Tus palabras son profecías sobre tu futuro. Cada día estás decidiendo qué tipo de vida estás construyendo con lo que dices. La pregunta es, ¿qué estás declarando? Las conexiones que eliges determinan el rumbo de tu vida. No importa cuán grande sea el llamado que tienes. Si te rodeas de las personas equivocadas, nunca llegarás a tu destino. No puedes caminar hacia la abundancia mientras cargas con relaciones que te arrastran a la escasez. Es un principio que muchas personas ignoran y, sin darse cuenta, terminan atados a círculos que los mantienen en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, viviendo los mismos problemas, sin avanzar ni un solo paso hacia lo que realmente desean. Hay quienes oran por un cambio, pero siguen rodeados de personas que les llenan la mente de dudas, que apagan su fe y los mantienen estancados en una mentalidad de derrota. Quieren ver crecimiento en sus vidas, pero siguen escuchando voces que solo les hablan de limitaciones. Y aquí está la realidad que pocos quieren enfrentar. No puedes construir una vida de éxito rodeado de personas conformistas. La Biblia dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No es solo un consejo, es una advertencia. Las personas con las que pasas más tiempo están moldeando tu manera de pensar, tu manera de actuar y, en última instancia, tu destino. Imagina por un momento que quieres escalar una montaña. Tienes la energía, la determinación y el equipo necesario. Pero decides rodearte de personas que constantemente te dicen que es imposible, que es peligroso, que no tienes lo que se necesita. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esas palabras comiencen a sembrar dudas en tu mente? Tal vez al principio sigas motivado, pero después de escuchar tantas veces que no puedes, comenzarás a creerlo. Y sin darte cuenta, renunciarás a la montaña que estabas destinado a conquistar. Las relaciones que mantienes son como el suelo en el que plantas tus sueños. Si el suelo es fértil, tus ideas crecerán, tu visión se expandirá y empezarás a ver los frutos de una vida alineada con el propósito de Dios. Pero si el suelo está contaminado con negatividad, conformismo y mediocridad, entonces, no importa cuán buena sea la semilla que plantes, nunca dará fruto. Es fácil decir que no importa lo que otros piensen, que puedes avanzar sin importar tu entorno. Pero la realidad es que la influencia es silenciosa y poderosa. Sin darte cuenta, comienzas a absorber la mentalidad de aquellos que te rodean. Si pasas tiempo con personas que viven quejándose, tarde o temprano comenzarás a ver la vida con la misma frustración. Si te rodeas de personas que siempre buscan excusas en lugar de soluciones, empezarás a justificar tu falta de resultados en lugar de tomar acción. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, intentaron apagar su sueño, querían verlo destruido. Pero a lo largo de su vida, José siempre se rodeó de personas que lo impulsaron hacia su propósito. En la casa de Potifar, demostró su excelencia y encontró gracia. En la cárcel, se rodeó de personas que lo conectaron con el palacio. Y cuando finalmente llegó ante Faraón, estaba listo para asumir su destino, porque nunca permitió que la mentalidad de sus hermanos definiera su camino. Aquí está la pregunta clave. ¿Las personas que tienes cerca te están acercando a tu propósito
o te están alejando de Él. No se trata de menospreciar a nadie, sino de reconocer que no todos están destinados a caminar contigo hacia donde Dios quiere llevarte. Algunos solo están en tu vida por un tiempo. Otros solo son obstáculos disfrazados de amistades, y otros son los que Dios ha enviado para impulsarte. Tu trabajo es discernir quién es quién. Hay momentos en los que Dios te mostrará claramente que hay personas que necesitas soltar. Puede ser difícil, porque a veces esos lazos han estado ahí por años, pero si no sueltas lo que te está frenando, nunca recibirás lo que Dios tiene preparado para ti. No puedes entrar a una nueva temporada con las mismas influencias que te mantuvieron atrapado en la anterior. Las personas exitosas entienden esto. No pierden su tiempo en círculos que los drenan emocionalmente. No permiten que voces negativas dicten el rumbo de sus decisiones. Son intencionales con sus relaciones. Buscan rodearse de aquellos que los desafían a crecer, que los inspiran a dar lo mejor y que los acercan a Dios. Mira a tu alrededor. Haz un análisis honesto de las personas con las que más tiempo pasas. ¿Te inspiran a crecer o te mantienen en el mismo lugar? ¿Te desafían a ser mejor o te arrastran a la mediocridad? ¿Te hablan con fe o con miedo? Hay una historia que ilustra esto de manera perfecta. Un águila fue criada en un corral de gallinas. Pasó toda su vida viendo cómo las gallinas rascaban la tierra, cómo se conformaban con lo que encontraban a su alcance. Nunca intentó volar porque nadie a su alrededor lo hacía. Un día, un hombre vio al águila y supo que no pertenecía ahí. La tomó, la llevó a una montaña y la lanzó al aire. En ese momento, el águila recordó quién era. Recordó que estaba hecha para volar, para conquistar los cielos, para elevarse por encima de todo. El problema nunca fue su capacidad, sino su entorno. Si vives como gallina, nunca recordarás que fuiste creado para ser águila. La pregunta es, ¿con quién estás volando? Si te rodeas de personas que han olvidado que pueden volar, si pasas tu tiempo con quienes solo ven lo que está en el suelo, nunca te darás cuenta del cielo que tienes por conquistar. Cada persona que entra en tu vida deja una marca. Algunas dejan sabiduría, otras dejan heridas. Algunas te impulsan hacia adelante, otras te arrastran hacia atrás. Elige con intención a quién le das acceso a tu mente, a tu tiempo y a tu corazón. La riqueza no solo se trata de dinero, se trata de mentalidad, de visión, de las conexiones que construyes. Hay personas que nunca alcanzan la abundancia que Dios tiene para ellas porque han permitido que las influencias equivocadas definan su destino. La clave está en ser intencional con las relaciones. No significa cortar con todos ni alejarte de quienes necesitan ayuda, pero sí significa establecer límites claros. Rodéate de personas que reflejen la visión de Dios para tu vida. Busca aquellos que hablan vida, que desafían tu fe, que te inspiran a crecer, porque el entorno en el que te mueves está moldeando la persona en la que te conviertes. La pregunta es, ¿estás rodeado de personas que te elevan o de personas que te limitan? Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa. Te esfuerzas, trabajas, oras, haces lo mejor que puedes, pero las puertas siguen cerradas. Quieres ver resultados, quieres avanzar, pero parece que nada cambia. Y cuando esa espera se prolonga, comienzas a preguntarte si realmente Dios está escuchando, si de verdad hay un propósito detrás de todo. Es fácil confiar cuando las cosas van bien, cuando los planes avanzan sin obstáculos, cuando las oportunidades llegan sin esfuerzo. Pero cuando todo se detiene, cuando los tiempos de Dios no coinciden con los tuyos, ahí es donde realmente se prueba tu fe. La necesidad de control es lo que más impide que muchos vean la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Intentan forzar los tiempos, buscan apresurar procesos, se desesperan cuando las cosas no ocurren según sus expectativas. Pero Dios no opera bajo ansiedad ni bajo presión humana. Su tiempo es perfecto, aunque no siempre sea el que esperas. Mira lo que ocurrió con Abraham. Dios le prometió descendencia, le aseguró que sería padre de naciones, pero los años pasaban y la promesa parecía lejana. En su desesperación,
Trató de forzar el cumplimiento de la palabra con sus propias manos, y eso solo trajo complicaciones. Porque cada vez que intentamos tomar el control de lo que solo Dios puede manejar, terminamos creando caos en lugar de bendición. Soltar el control no significa rendirse, no significa quedarse de brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo. Significa confiar en que, aunque ahora no lo veas, Dios está moviendo las piezas correctas, está preparando el camino, está alineando todo de manera perfecta. La vida es como un rompecabezas. Desde donde estás, solo puedes ver algunas piezas, algunas situaciones aisladas que parecen no tener sentido. Pero Dios ve la imagen completa. Él sabe qué piezas deben encajar primero, qué eventos deben ocurrir antes de que llegues a tu destino. El problema es que muchas veces queremos armar el rompecabezas a la fuerza, sin seguir el diseño que Él ya estableció. Es difícil aceptar que no tenemos el control absoluto. Nos han enseñado que el éxito depende completamente del esfuerzo, que quien trabaja duro logra lo que quiere, pero la verdad es que hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay puertas que solo Él puede abrir. Hay momentos que solo Él puede definir. La ansiedad por el futuro es lo que más destruye la paz de las personas. Viven con miedo de lo que vendrá, con temor de que las cosas no salgan bien, con la sensación de que tienen que resolverlo todo por su cuenta. Pero la fe no es solo creer en Dios, es descansar en Él. Mira lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Dios les prometió una tierra de abundancia, pero en lugar de confiar, se desesperaron, se quejaron, dudaron, intentaron tomar decisiones sin consultar a Dios, y eso los llevó a dar vueltas por 40 años. Cuando no confías en los tiempos de Dios, terminas dando rodeos innecesarios en la vida. La mayoría de las personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren los procesos que las anteceden. Piden crecimiento, pero no quieren el tiempo de formación. Piden oportunidades, pero no quieren pasar por la preparación. Quieren cosecha sin proceso de maduración. Hay un principio que lo cambia todo. Cuando confías en Dios, la espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mira lo que sucede con una semilla. Una vez que se planta, no ves lo que ocurre bajo la tierra. No puedes ver las raíces expandiéndose. No puedes notar cómo el proceso de crecimiento se activa en lo oculto. Pero aunque no veas nada en la superficie, algo está ocurriendo en el interior. Así es como Dios trabaja. Hay cosas que ahora no ves, pero eso no significa que no estén sucediendo. Los retrasos no son rechazos. Las pausas no son señales de abandono. A veces, lo que parece una espera es en realidad una protección. Dios te está guardando de tomar decisiones precipitadas, de entrar en lugares para los que aún no estás listo, de recibir bendiciones que podrían convertirse en cargas si llegan antes de tiempo. Imagina que alguien te regala un auto de lujo sin que tengas licencia de conducir. Aunque el regalo es bueno, si lo tomas sin estar preparado, puede terminar destruyéndote. Por eso Dios no solo se enfoca en darte lo que has pedido, sino en prepararte para recibirlo de la manera correcta. El problema es que muchos se desesperan en la espera. Se frustran porque sienten que nada cambia, que las cosas no avanzan, que Dios se ha olvidado de ellos. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo en este tiempo de espera? Porque la espera no es pasiva. La espera es la temporada donde tu carácter es probado, donde tu fe se fortalece, donde tu confianza se define. Mira la historia de José. Dios le dio un sueño. Le mostró que gobernaría, que llegaría a lo más alto. Pero antes de ver el cumplimiento de esa promesa, pasó años en la esclavitud y en la cárcel. Podría haberse amargado, podría haberse rendido, pero en cada etapa de su vida, eligió confiar. Si estás en un proceso de espera, significa que Dios te está preparando para algo más grande de lo que imaginas. Significa que hay piezas en movimiento que aún no puedes ver. Significa que lo mejor no ha pasado, sino que está en camino. Pero confiar en Dios no es solo decirlo, es demostrarlo con acciones. Es seguir dando lo mejor aun cuando no veas resultados inmediatos. Es mantener la fe incluso cuando todo parece ir en contra. Es soltar la ansiedad, la desesperación y descansar en la certeza de que su tiempo es perfecto.
La fe no se prueba cuando las cosas van bien, se prueba en la espera. Y aquellos que realmente confían, aquellos que no intentan tomar atajos, aquellos que se mantienen firmes sin importar cuánto tarde el proceso, son los que terminan viendo las promesas cumplidas. Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca con los tiempos. Lo que ha preparado para ti no se perderá, no se retrasará, no quedará incompleto. Pero necesitas aprender a soltar el control y confiar en que, aunque no entiendas cada detalle, el plan sigue en marcha. Piensa en esto. Si supieras con certeza que lo que has estado esperando llegará en el momento exacto en que lo necesites, dejarías de preocuparte. Ese es el nivel de confianza que Dios espera de ti. Un nivel donde ya no necesitas verlo todo claro, donde ya no tienes que tener cada respuesta, donde dejas de tratar de controlarlo todo y simplemente confías en que Él es fiel a su palabra. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida ya están establecidas. No se han perdido, no han desaparecido, simplemente están esperando el momento adecuado para manifestarse. Y cuando ese momento llegue, entenderás por qué cada día de espera valió la pena. La pregunta es, ¿vas a confiar en el proceso o vas a luchar contra él? La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das, no en lo que guardas, sino en lo que compartes, no en cuánto tienes, sino en cuánto impactas la vida de otros. El mundo ha vendido la mentira de que el éxito está en recibir, pero Dios ha establecido una verdad inquebrantable. La verdadera abundancia llega a quienes han aprendido a dar. Mira a tu alrededor. Las personas que han dejado huella en la historia no son aquellas que acumularon más, sino las que entendieron que su propósito era servir. Porque el poder del servicio no solo transforma a quienes reciben, sino que cambia para siempre a quienes dan. Muchos pasan la vida persiguiendo riquezas, creyendo que el secreto para prosperar está en enfocarse solo en sí mismos. Pero lo que no saben es que el mayor atajo hacia la abundancia es convertirse en un canal de bendición para otros. Cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia. Ya no vives esperando recibir, sino buscando oportunidades para dar. Ya no te preguntas qué puedes obtener, sino a quién puedes ayudar. Las personas más exitosas han comprendido este principio. Saben que el dinero, la influencia y las oportunidades fluyen con mayor fuerza hacia aquellos que no buscan retenerlas, sino expandirlas. Dios no bendice a quienes solo quieren acumular para sí mismos. No multiplica lo que está retenido con egoísmo. La verdadera prosperidad no es un estanque estancado, sino un río en constante movimiento. Mira lo que ocurrió con la viuda de Sarepta. Estaba en una situación desesperada, con apenas un poco de harina y aceite, convencida de que le quedaba solo una última comida antes de morir. Pero cuando decidió dar lo poco que tenía, cuando puso su confianza en Dios y fue generosa incluso en la escasez, su provisión se multiplicó de una manera sobrenatural, porque la generosidad abre puertas que la codicia jamás podrá tocar. Cada vez que eliges servir, cada vez que decides ser un canal de bendición, algo poderoso sucede. No solo en la vida de quien recibe, sino en la tuya. Dios nunca ignora un acto de generosidad. Nunca deja sin recompensa a quien da con un corazón sincero. Cuando te conviertes en un dador, la vida se encarga de devolverte multiplicado lo que has entregado. El problema es que muchos ven el dar como una pérdida. Creen que servir es un sacrificio que los aleja de sus propias metas, que ayudar a otros les quita en lugar de sumar. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Lo que das no te empobrece, te posiciona para recibir más. Imagina que tienes las manos cerradas, aferrándote a lo poco que tienes por miedo a perderlo. No importa cuántas bendiciones Dios quiera derramar sobre ti, si tus manos están cerradas, no podrás recibir nada más. Pero cuando abres tus manos para dar, también las estás abriendo para recibir. Las oportunidades más grandes llegan a quienes han aprendido a pensar en otros antes que en sí mismos. Las conexiones más valiosas se crean cuando dejas de enfocarte solo en lo que puedes obtener y comienzas a preguntarte cómo puedes aportar.
porque el servicio no solo transforma a quienes reciben, sino que eleva a quienes lo practican. Las personas que han entendido esto no necesitan perseguir el éxito, porque el éxito termina persiguiéndolos a ellos. Dios se encarga de abrir caminos para quienes han decidido convertirse en una respuesta para otros. Mira la historia de José. Fue traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pero en cada lugar donde estuvo, decidió servir. No importaba si era en la casa de Potifar, en la prisión o en el palacio de Faraón. José nunca dejó de aportar, nunca dejó de hacer lo mejor para ayudar a los demás. Y cuando llegó el momento, Dios lo elevó a la posición más alta. Si hubiera pasado su vida esperando a que todo estuviera a su favor antes de dar lo mejor de sí, nunca habría alcanzado su destino. Porque las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de pequeños actos de servicio. Hay personas que pasan años esperando el momento perfecto para actuar, el escenario ideal para ayudar, la cantidad de dinero suficiente para empezar a dar. Pero el momento de servir no es cuando lo tienes todo resuelto, es ahora. Porque lo que Dios te ha dado, por pequeño que parezca, ya es suficiente para bendecir a alguien más. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de preguntarte qué puedes obtener y empezaras a preguntarte a quién puedes ayudar? Las personas que viven con una mentalidad de escasez siempre están esperando el momento en el que tendrán suficiente para dar. Pero quienes entienden la verdadera abundancia saben que dar no es el resultado de tener más, sino la causa de recibir más. Mira la historia del buen samaritano. No era la persona más rica ni la más influyente, pero cuando vio a alguien en necesidad, no lo ignoró. No esperó a tener mejores recursos. No dijo que otro debía encargarse. Tomó lo que tenía y lo usó para servir. Y aquí está la clave. Dios no está buscando personas que tengan mucho, sino personas dispuestas a usar lo que ya tienen. No se trata de cantidad, se trata de disposición. Las oportunidades de dar están en todas partes. A veces será con recursos, a veces con tiempo, a veces con palabras de aliento. Pero cada vez que decides dar, algo en tu vida cambia. La generosidad no solo se trata de ayudar a otros, sino de entrenar tu mente para la abundancia. Porque cada vez que das, estás diciéndole a Dios y al universo que confías en que siempre habrá más. Hay quienes retienen lo poco que tienen por miedo a quedarse sin nada. Pero esa mentalidad los mantiene atrapados en un ciclo de escasez. Porque la escasez no es una falta de recursos, es una falta de fe. Si supieras que lo que das regresará multiplicado, ¿seguirías aferrándote a lo poco que tienes o empezarías a soltar con confianza? Cuando vives para servir, tu vida cambia. Las oportunidades aparecen de maneras inesperadas. Las conexiones correctas llegan sin que las busques. Las puertas que parecían cerradas se abren. Porque Dios siempre honra a quienes han aprendido a pensar más allá de sí mismos. La verdadera pregunta no es cuánto tienes, sino cuánto impacto estás dejando en la vida de los demás. Porque al final, lo único que realmente permanece no es lo que acumulaste, sino lo que diste. Cuando decides servir con amor y generosidad, activas un principio que nunca falla. Dios multiplica lo que das con un corazón sincero. La pregunta es, ¿estás listo para vivir bajo este principio? ¿O seguirás esperando el momento perfecto para empezar? Hay quienes pasan la vida esperando el momento perfecto para actuar. Esperan a sentirse listos, a tener las condiciones ideales, a que las dudas desaparezcan por completo. Pero mientras esperan, el tiempo sigue avanzando, las oportunidades se desvanecen y la vida se les escapa de las manos. La abundancia nunca llega a quienes permanecen inmóviles. Solo aquellos que se atreven a dar pasos, aunque no vean el camino completo, son los que terminan alcanzando lo que tanto han deseado. Muchos dicen que confían en Dios, pero sus acciones demuestran lo contrario. Piden oportunidades, pero cuando llegan, dudan. Quieren crecimiento, pero temen al sacrificio. Desean que su vida cambie, pero siguen haciendo lo mismo día tras día.
La fe no es solo creer, es moverse con la certeza de que Dios respaldará cada paso. El mayor enemigo de la prosperidad no es la falta de recursos, sino la parálisis que provoca el miedo. Hay quienes han pasado años con sueños dentro de su corazón, ideas que podrían transformar su vida, pero nunca se han atrevido a dar el primer paso. Esperan señales claras, garantías absolutas, una confirmación perfecta de que todo saldrá bien antes de moverse. Pero Dios no obra en la inacción. La fe se activa cuando decides avanzar, incluso sin ver todo el panorama. Mira lo que ocurrió con Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras estuvo en la barca, estaba seguro, protegido, sin riesgos. Pero cuando Jesús lo llamó a dar un paso fuera de su zona de confort, tuvo que tomar una decisión. Si se quedaba en la barca, nunca habría experimentado el milagro. Pero al moverse en fe, pudo hacer lo que parecía imposible. El problema es que muchos no dan el paso porque están demasiado enfocados en los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si fracaso? ¿Qué pasaría si no funciona? ¿Qué pasaría si pierdo lo que tengo? Pero la verdadera pregunta debería ser, ¿qué pasaría si nunca lo intentas? Cada vez que eliges quedarte quieto, estás postergando la vida que podrías estar viviendo. Porque las oportunidades no se presentan para aquellos que esperan, sino para aquellos que están listos para moverse. Hay quienes miran la vida de los exitosos y creen que llegaron ahí porque tuvieron más suerte, más recursos, más contactos. Pero la verdadera diferencia no está en lo que tenían al inicio, sino en lo que hicieron con lo que tenían. No se quedaron esperando. Actuaron. No esperaron a sentir confianza absoluta. Caminaron con la fe de que Dios supliría lo que les faltaba en el camino. Las grandes bendiciones no llegan a los que observan, sino a los que participan. Dios no premia los deseos, premia la acción. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. No importa cuánto creas que algo es posible, si no tomas acción, nunca verás resultados. Mira la historia de los 4 leprosos que estaban a las puertas de Samaria. Sabían que quedarse quietos significaba morir, así que tomaron la decisión de avanzar hacia el campamento enemigo. No tenían garantías de que encontrarían comida, no sabían si serían atacados, pero prefirieron moverse en lugar de morir en el mismo lugar. Cuando llegaron, descubrieron que el campamento estaba vacío y encontraron provisión abundante. Si se hubieran quedado esperando, jamás habrían recibido la bendición que Dios ya había preparado para ellos. La vida no cambia para quienes esperan en la orilla. Cambia para quienes deciden moverse. Dios no necesita que tengas todas las respuestas, solo necesita que estés dispuesto a caminar en fe. Las oportunidades más grandes siempre vienen envueltas en desafíos. Nunca se presentan de forma clara y cómoda. Si esperas el momento en el que todo se alinee a la perfección, pasarás la vida esperando. Las personas exitosas han entendido esto. No esperan a sentirse listos, no esperan a que el miedo desaparezca. Saben que la única forma de avanzar es tomando acción, aun cuando las dudas intenten detenerlos. Porque la fe no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has postergado una decisión porque estabas esperando sentirte más preparado, más fuerte, más seguro? ¿Cuántas oportunidades han pasado de largo porque pensaste que no era el momento correcto? Pero el tiempo perfecto nunca llega. Es tu acción la que hace que el momento sea el correcto. Dios nunca te pedirá que esperes hasta que todo esté claro. Siempre te llamará a moverte antes de ver la provisión completa. Porque la provisión llega en el camino, no antes de empezar. Mira la historia del pueblo de Israel cruzando el Jordán. Dios les prometió que abriría el río, pero el milagro no ocurrió mientras estaban parados en la orilla. Las aguas solo se abrieron cuando los sacerdotes metieron los pies en el agua. Ese es el principio que cambia vidas. El agua no se abre antes del paso, sino después. La bendición no llega antes de la acción, sino como resultado de ella. Cada día que postergas una decisión, estás retrasando la abundancia que Dios tiene para ti. Cada vez que eliges quedarte quieto,
Estás diciéndole al universo que no estás listo para recibir lo que has estado pidiendo. Pero cuando actúas, cuando decides moverte sin importar las dudas, activas un principio espiritual que lo cambia todo. La fe sin acción es solo un deseo. Las personas que realmente prosperan son las que han aprendido a actuar antes de ver resultados. No esperan a que todo sea fácil, no esperan a que todas las piezas encajen. Se lanzan con lo que tienen, creyendo que Dios suplirá el resto en el camino. El miedo a fallar ha paralizado más sueños que cualquier otra cosa. Pero aquí está la verdad. El mayor fracaso no es intentarlo y no lograrlo. El verdadero fracaso es nunca haberlo intentado. Piensa en esto. Si supieras que Dios va a respaldar cada paso que des, si supieras que la provisión, las oportunidades y los recursos ya están en camino, ¿seguirías esperando o empezarías a moverte? El éxito nunca llega a quienes se quedan analizando cada posibilidad. Llega a quienes toman riesgos, a quienes se levantan cada día con la determinación de hacer lo que sea necesario para avanzar. Porque la vida premia a los que actúan, no a los que solo piensan en actuar. Dios ya ha puesto todo lo que necesitas dentro de ti. No hay razón para seguir esperando. No hay excusa para quedarte inmóvil. La oportunidad que has estado esperando ya está frente a ti. La única pregunta es si te atreverás a dar el primer paso. La diferencia entre una vida de escasez y una vida de abundancia no está en la suerte ni en las circunstancias, sino en las decisiones que tomas cada día. Dios ya ha puesto en tus manos las herramientas para prosperar, pero eres tú quien debe usarlas. Hay quienes pasan la vida esperando un milagro, mientras otros deciden convertirse en el milagro que han estado esperando. La fe sin acción es solo un deseo. Pero cuando decides caminar en los principios que Dios ha establecido, todo empieza a cambiar. Cada día que despiertas es una nueva oportunidad para sembrar, para avanzar, para hablar con fe, para actuar con determinación. La abundancia no llega de la noche a la mañana, pero sí llega a quienes han aprendido a mantenerse firmes en el proceso. No permitas que el miedo te paralice. No dejes que la duda te robe la oportunidad de ver la manifestación de las promesas de Dios en tu vida. Las personas que transforman su realidad no son las que solo desean un cambio, sino las que están dispuestas a hacer lo necesario para verlo manifestado. Tienes en tus manos el poder de decidir en qué dirección irá tu vida. Dios ya ha preparado el camino, pero necesitas dar el paso. No esperes más, no postergues lo que sabes que debes hacer, porque la riqueza, la paz y la bendición ya están listas para quienes se atreven a moverse en fe. Muchas gracias.